Hola, hoy vamos a hablar de cómo redactar un informe académico sin cometer plagio. Quien les habla, la maestra Luz del Alba Di Rosier, Encarnación. Si quieres ser un individuo ético, debes comenzar siendo original. El plagio es una acción totalmente ilegal. Es un cáncer que afecta a muchos estudiantes en todos los niveles de la educación. El plagio es expresar o escribir una opinión o idea que otro ha externado o expuesto como si fueran propias, sin dar el crédito o citar la fuente primaria, es decir, el autor de dicha idea, lo que se constituye en un plagio. ¿Cuáles son las causas por las cuales se comete plagio? La mayoría de las veces, los estudiantes cometen plagio con la intención de cumplir con alguna asignación escrita, una tarea, y engañar a quien leerá y calificará el trabajo, o simplemente por desconocimiento de las reglas de citación y referenciación. El plagio trae consigo muchas consecuencias negativas para el individuo que comete el plagio, dentro de ellas el propio descrédito. En el caso de los estudiantes, pueden reprobar la asignatura, el examen, la asignación, hasta pueden ser expulsados de la universidad. En otros casos, el individuo plagiario puede ser condenado al pago de una multa o a la cárcel. ¿Cómo evitar cometer plagio? Para evitar cometer plagio en los trabajos académicos, es recomendable citar adecuadamente cuando se toma la idea u opinión de otro autor. Otra recomendación es tratar de acudir siempre a la fuente primaria y, si se toma la cita de una fuente secundaria, especificar nombrando primero al autor original y luego a quien lo cita y el año. Estos son los elementos esenciales para hacer una buena cita. Es recomendable parafrasear al autor citado y, por supuesto, asumir un estilo o normas de redacción de manera uniforme, ya sea APA, Chicago, Vancouver, etc. Y, algo muy importante, buscar información de fuentes fidedignas, reconocidas y confiables. Esto nos asegurará que el artículo, libro o documento citado ya ha sido revisado por un equipo de editores que se supone certifican su legitimidad. La redacción de un informe académico o ensayo es de vital importancia a la hora de dar o de entregar una tarea. El mismo refleja la seriedad con que se ha realizado una asignación, por lo que se hace necesario que se redacte de manera clara, precisa y sin divagaciones. Además, debe demostrarse honestidad, por lo que se deben citar o referenciar adecuadamente los argumentos u opiniones de otros autores y que se han usado en el trabajo para dar soporte y validez al mismo. ¿Cómo citar y referenciar adecuadamente? Se debe asumir un estilo de redacción específico. En este caso, vamos a ver algunas recomendaciones extraídas de APA, esta edición. Pero primero, ¿qué es citar? Citar es mencionar el autor de una idea que has utilizado en la elaboración de un informe académico. Existen varios tipos de citas. En este caso, APA señala que existen dos tipos de citas específicamente. Una, que son las citas textuales o directas, y otra, que son las citas indirectas o parafraseadas. Vamos a ver cuáles son las citas textuales o directas. Estas se realizan cuando se refieren textualmente, es decir, fielmente a las ideas u opiniones de otros. En una cita textual debes indicar lo siguiente: el primer apellido del autor,
el año de publicación de la idea u opinión entre paréntesis y el número de página. Además, debe ser en una cita textual de menos de 40 palabras, esta debe ser encerrada entre comillas. Y en el caso de que la cita textual tenga más de 40 palabras, se debe presentar en un párrafo aparte en formato de bloque. Vamos a ver un ejemplo de citas con menos de 40 palabras, en este caso con énfasis en el autor. Por ejemplo, podemos poner aquí el apellido del autor y entre paréntesis el año en que ese autor escribió o dijo la referencia, la cita que queremos hacer. En este caso, Prauda 2011. Y al final de la cita, que está encerrada, muy importante, entre paréntesis, colocaremos el número de página entre paréntesis. Debemos recordar que la cita textual con menos de 40 palabras debe estar encerrada entre comillas. Eso nos indicará que se ha citado fielmente al autor. Y esta es otra con énfasis en el texto, la misma cita, pero con énfasis no en el autor, sino en el texto. En este caso, siempre se encierra entre comillas la cita y al final, entre paréntesis, colocaremos el primer apellido del autor separado de año, coma, y la página del cual hemos extraído la cita. Y cerramos el paréntesis. Vamos a ver ahora las citas textuales con más de 40 palabras. El CRAI, en el 2008, señala que este tipo de cita debe cumplir con los siguientes criterios. Primero, la cita se debe incorporar en un párrafo aparte y alineado hacia la derecha, 5 espacios, quedaría como un bloque. La cita textual de más de 40 palabras no lleva comillas. Esta se finaliza con el número de página y un punto. Al saltarse 5 espacios, la cita se presenta en forma de bloque. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, se indica la cita con énfasis en el autor. Esto quiere decir que se añade una frase o palabra que se vincula al autor con la cita. Por ejemplo, tal como sostiene fulano de tal, se concluye según fulano de tal, se afirma, se plantea, etc. Vamos a ver este ejemplo de citas con más de 40 palabras. Por ejemplo, aquí, este sería el primer párrafo y el segundo, en forma de bloque, es la cita textual con más de 40 palabras y al final, encerrado entre paréntesis, ponemos el apellido del primer autor, año y el número de página. Las citas indirectas o parafraseadas. Quien escribe o redacta un texto o ensayo puede decir con sus propias palabras lo que otro autor ha escrito, siempre y cuando se mencione al autor original y año de la publicación. A esto se le llama parafrasear. Existen unas reglas del parafraseo. Entre estas, por ejemplo, se puede cambiar la voz pasiva por activa y viceversa. Veamos un ejemplo. América fue descubierta por Colón en 1492. Esta es una voz pasiva. Si la convertimos a una voz activa, podemos decir que Colón descubrió América en 1492. Otra regla es que debemos cambiar la estructura de las palabras u oraciones o párrafos. Se pueden emplear sinónimos en aquellas palabras que no sean genéricas. Por ejemplo, palabras genéricas que no se pueden cambiar serían los nombres de países, ciudades, nombres de instituciones, etc. En ese caso no podemos cambiarlo. Pero sí, cuando las palabras no sean genéricas podemos hacerlo. Podemos usar términos propios, cambiar el orden original de las ideas. El parafraseado puede colocarse al inicio
en el medio o al final del texto. Este es un ejemplo de parafraseo tomado de CRAI en el 2018. Por ejemplo, en azul tenemos las ideas originales formuladas por el autor del trabajo académico. Luego, entonces, colocamos el apellido del primer autor y entre paréntesis el año. En amarillo tenemos la cita parafraseada. En esta se reproduce la idea formulada por otro autor a través de nuestras propias palabras. Este es otro ejemplo, pero con énfasis en el texto. En azul tenemos las ideas originales formuladas por el autor del trabajo académico y en amarillo la cita parafraseada. En este se reproduce la idea formulada por otro autor a través de nuestras propias palabras. Como el énfasis es en el autor, entonces se coloca el primer apellido con el año entre paréntesis. En este caso, se presenta primero la cita y al final de esta el autor citado. ¿Cómo se citan diferentes autores o diversos autores? Bueno, una cita con dos autores, se colocan los apellidos de ambos autores con el año entre paréntesis. Aquí vemos un ejemplo. Báez y Pérez, entre paréntesis, el año 2009. ¿Qué hacemos cuando las citas contienen más de dos autores? Estas se colocan todos los autores en la primera cita, o sea, los apellidos de todos los autores con el año entre paréntesis. Eso cuando lo citamos por primera vez. Si en el mismo trabajo volvemos a citar los mismos autores, lo que se haría es colocar el primer apellido del primer autor seguido de la palabra et al y se coloca un punto y entre paréntesis el año. En este caso, por ejemplo, Dirosier, Javier, Adames y Segura, entre paréntesis 2000. Si volvemos a citarlo, entonces sería en otro lado del trabajo académico o del informe, diríamos Dirosier et al, punto, coma y entre paréntesis el año. Ya no hay necesidad de citar los otros autores. Eso quiere decir et al y otros. Si la cita se coloca al final, entonces estaríamos colocando entre paréntesis el primer apellido de los cuatro autores, seguido de la palabra et al y otros, punto, coma, año, 2000 en este caso, coma, y la página, el número de página de donde se extrae la cita y se cierra el paréntesis. Si la cita contiene 6 o más autores, se procederá a colocar el primer autor seguido de la palabra et al y un punto y el año entre paréntesis. Debemos recordar que et al significa y otros. ¿Cómo citar grupos corporativos, monografías? En este caso, los nombres de corporaciones, instituciones gubernamentales y grupos de estudios como monografías se citan colocando la primera vez el nombre completo de los autores corporativos y entre paréntesis se coloca la sigla, una coma y luego el año. Veamos este ejemplo. Universidad Autónoma de Santo Domingo, coma, entre paréntesis, UAS 2020. Si más adelante en el mismo trabajo se volviera a citar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esta vez se escribirían las siglas UAS y entre paréntesis el año. Ya no habría necesidad de volver a escribir el nombre completo de la institución. ¿Cómo citar las fuentes secundarias? En ocasiones ocurre que debemos citar a un autor que a su vez cita a otro. En ese caso citamos de la siguiente manera. Debe primero nombrarse el autor original, luego especificar el apellido de quien cita, luego una coma y el año. Por ejemplo, Mans, entre paréntesis, citado en García, 2018 y cerramos el paréntesis. Otra forma de hacerlo es esta. Diario de Alport, entre paréntesis, como se citó en Nicholson, coma, el año 2003 y cerramos el paréntesis. También podemos decir, por ejemplo,
según Mars, citado por García, y entre paréntesis el año en que García citó a Mars, en este caso 2018. Las referencias bibliográficas. Las listas de referencia o referencias bibliográficas permiten identificar y localizar las fuentes de donde se ha extraído la información de un trabajo académico. A diferencia de las citas, estas contienen más detalles sobre la fuente y se colocan al final del trabajo o informe académico en una página aparte, con el título centrado referencia. Existen diferentes normas o estilos para referenciar. Ya hemos mencionado a Vancouver, APA, Chicago, MLA, entre otras. El criterio para seleccionar el estilo de citas de referenciación, pues va a depender de dos cosas. La primera, de la institución para la cual se está escribiendo el informe académico o el acta, el congreso, etc. Y otro criterio es que el que elabora el informe utilizará la normativa con la que se sienta más a gusto. Para los fines de este curso emplearemos las normas establecidas por la Asociación Americana de Psicología por ser una de las más usadas en el mundo, sobre todo para los trabajos que tienen que ver con las humanidades, la psicología, la sociología, la educación, etc. En el estilo APA, las referencias se elaboran utilizando la sangría francesa a partir de la segunda fila, es decir, la primera línea debe iniciar a la izquierda y a partir de la segunda línea se coloca la sangría. Al igual que todo el texto, las referencias se escriben a doble espacio y en letra Times New Roman o Arial, y el tamaño de la letra es 12. Las referencias en APA contienen los siguientes elementos: autor, año de la publicación entre paréntesis, título y datos de la publicación como ciudad, país y editorial. Algo muy importante es que no debemos confundir lo que son las listas de referencias con la bibliografía. En la bibliografía se citan todas, se referencian todas las citas consultadas y citadas en el trabajo. Aunque no se haya citado en el cuerpo del trabajo, una referencia debe colocarse si se ha citado. En cambio, en la referencia no pasa igual. Solo se referencian las citas que se encuentran dentro del texto. En los casos en que el documento a referenciar no tenga año de publicación, se coloca entre paréntesis S.F, que significa sin fecha. Esto indica que la fecha es desconocida. Las listas de referencias deben colocarse en orden alfabético de los apellidos de los autores, ya sean propios o de autor corporativo. En este último caso se escribe el nombre completo sin abreviaturas. Aquí podemos ver dos ejemplos. El primero, se coloca el primer apellido, Arboles. Segundo, apellido abreviado, coma, y el primer nombre abreviado. Entre paréntesis, SF, que significa sin fecha. El título del libro, en este caso es un libro, en letra itálica. El título, si es libro, título de revista, etcétera, un artículo que no es de revista, siempre irá en letra itálica. Luego, el país de la publicación, 2 puntos, y la editorial, en este caso, Editorial Vigo, es quien publica ese libro. Aquí tenemos otro ejemplo, igual, primer apellido, el segundo apellido abreviado, coma, el primer nombre abreviado, entre paréntesis, el año de la publicación, que en este caso sí es conocido, 2014. El título del libro consultado es el Manual de Convivencia y la Prevención del Bullying, 2 puntos, diagnósticos, estrategias y recomendaciones.
Ustedes saben que existen muchos libros que tienen un título y luego un subtítulo. Cuando esto pase, se coloca el primer título y luego 2 puntos, el subtítulo. Punto, la ciudad donde fue editado el libro, coma, el país, 2 puntos, la editorial que publica dicho material. Las fuentes extraídas de Internet deben ser citadas de la siguiente manera. En este caso, la fuente citada es un autor corporativo. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Entre paréntesis, 2016, memorias. Este es el nombre del trabajo citado en letra itálica y después se coloca recuperado de, seguido del link de donde se ha extraído la información. Las fuentes extraídas de una revista se citan de la manera siguiente. Se colocan, en este caso que tenemos 2 autores, el apellido del primer autor, coma, el primer nombre abreviado y el apellido del segundo autor, coma, el primer nombre abreviado. Entre paréntesis, el año de la edición, 2018. El título, como es una revista, no va en letra itálica. Se escribe normal en Tiny Roman, en este caso, gestión del tiempo en alumnado universitario con diferentes niveles de rendimiento académico. Se coloca un punto después del título y se coloca el nombre de la revista y una coma seguido del volumen. Si se fijan, el nombre de la revista y el número del volumen es lo que se coloca en letra itálica. Entre paréntesis, al lado del número de volumen se coloca el número de la revista, seguido de las páginas que tiene la revista. En este caso, de la 1 a la 16. Eso nos indica que esa revista tiene 16 páginas. Si tiene DOI, o sea, un identificador, entonces se coloca el identificador. Si no tiene el identificador, se colocará la palabra recuperado de y el link de donde se extrae esa información. En conclusión, podemos decir que si quieres ser un buen redactor, investiga y elabora trabajos originales. Respetar la propiedad intelectual es la manera más ética de ser un estudiante honesto y exitoso. Dile no al copy-page. Muchas gracias.